Muy buenos días, Dios le bendiga. Damos gracias a Dios por esta mañana y le damos la bienvenida aquí a la Iglesia Bautista Misionera Única Vía, porque Jesús es la única vía para ir al Padre. Así que vamos a orar, a pedir al Señor que nos dirija. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por esta bendición de reunirnos en tu nombre. Dirígenos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro hermano Misael va a pasar para tener así la dirección musical. Muy buenos días, hermanos. Vamos a buscar el himno 407. 407. Con
Vamos a buscar el himno 416. 416. Cristo, fiel te quiero ser, dame el poder, dame el poder, yo contigo quiero andar, sin vacilar, en tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero hablar, solo con Él, paz y gozo yo tendré. Hacerle fiel, hacerle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor. Y tu Señor, como guiador, en tus quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad y servirte a ti, Señor, en humildad, quiero seguir cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Ahora esperemos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Cristo, fiel te quiero ser. Bien, vamos a buscar en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, vamos a ver este libro que hemos estado estudiando, del libro de Efesios, del apóstol Pablo, la epístola a los hermanos en Éfeso. Y en el capítulo 5 hemos estado estudiando sobre el andar del cristiano. Habla del versículo capítulo 4, hemos estado hablando acerca del andar del cristiano, andar según el llamado que hemos recibido, y ha sido un llamado real, un llamado santo, y también nos ha llamado a andar en amor, nos ha llamado a andar en luz. En vista de esto, Dios, como nos manda que seamos imitadores de Él, como nos dice el capítulo 5, versículo 1 de Efesios, como hijos amados, que andemos en amor como Cristo nos amó, y Él mismo nos mostró ese amor, sacrificándose en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y ese sacrificio fue un sacrificio aceptado por Dios, agradable y perfecto,
Y dice que de olor grato a Dios. De esa misma manera en que nosotros, ese sacrificio de Cristo fue grato a Dios, también nosotros tenemos que vivir un andar grato a Dios y un andar en luz, como nos dice. Él nos manda que andemos en luz porque antes nosotros andábamos en tinieblas, pero más que eso, éramos tinieblas. Antes de que el Señor nos hiciera nacer de nuevo, nos amaneciera, la luz del mundo viniera a nuestras vidas, el Señor Jesucristo, y nosotros al arrepentirnos y convertirnos a Él, pues, poniendo nuestra fe en Jesucristo, pues entonces Él nos hizo hijos de luz, hijos de Dios, hijos de luz. Ahora, por la gracia de Dios y por la fe en Cristo, somos hijos de luz y por lo tanto debemos de manifestar. Dice en capítulo 5, versículo 1, desde el 1 al 8, nos habla del andar en luz y nos dice también, nos habla acerca de que nosotros debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, dar frutos de luz, de justicia, como dice, del Espíritu, frutos del Espíritu Santo en nuestra vida diaria y en nuestro andar. Por lo tanto, en esta mañana continuamos lo que el Señor nos dice acerca de los hijos de luz, de que andemos en luz. Vamos a leer versículos 10, Efesios capítulo 5, versículos 10 hasta el versículo 14. Efesios capítulo 5. Vamos a ponerlo en pie para leerlo, por favor. Y vamos a leerlo juntos, unánimes, juntos, al unísono. Versículo 10 de Efesios capítulo 5, versículo 10 hasta el versículo 14. Leamos todos juntos. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Pues nosotros hemos visto que el Señor nos habla de que somos ahora hijos de luz, que ya no somos tinieblas, ni debemos, por lo tanto, andar en tinieblas. Mire, por ejemplo, el versículo 8. Versículo 8 dice, Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas, sin embargo, ahora sois luz en el Señor. Somos luz, no porque nosotros ahora nos damos brillo para brillar, somos luz en el Señor. Esa luz, nosotros lo que hacemos es que nosotros proyectamos la refracción, vemos la luz, reflejamos la luz de Cristo en nosotros, pero Cristo está en nosotros, por lo tanto, la luz del mundo está en nuestros corazones. Y dice, mas ahora sois hijos luz, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Entonces nos habla de andar como hijos de luz. Para nosotros andar como hijos de luz, debemos, según el versículo 10, debemos de examinar, comprobar qué es lo que a Dios le agrada. ¿Qué le agrada al Señor para andar conforme a lo que es agradable a Él? Entonces nosotros tenemos que comprobar, porque algunos, en los versículos anteriores nos habla de que algunos andan de una manera como andaban cuando estaban en las tinieblas, y que justifican ese andar
cosas y hablan, por ejemplo, de la inmoralidad, como vimos en los versículos 6 a 10, a 9, en inmoralidad, en avaricia, en codicia. Entonces dice, justifican ese andar. Pero el Señor nos está diciendo que nosotros tenemos que comprobar todo aquello que nos enseñan, todo aquello que nos dicen, todo aquello que dicen que eso no es nada, eso lo hace todo el mundo, o eso es interpretación de ustedes, o eso es en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento no. Tenemos que comprobar qué dice Dios acerca del andar que debemos de tener, cómo debemos andar, qué es lo agradable y perfecto para Dios, cuál es la voluntad de Dios, comprobando, examinando lo que es agradable al Señor. Por lo tanto, yo tengo que poner a prueba mi andar cada día, cada mañana, cada momento. Es como cuando el Señor Jesucristo dice que nos neguemos nosotros mismos cada día. Nos neguemos a nosotros mismos cada día para hacer la voluntad de Dios. Tengo que comprobar, tengo que probar, examinar lo que voy a decir, lo que voy a hacer, lo que voy a decir, cómo he de actuar para realmente nosotros podamos brillar, nuestra vida brille, ¿sí? Y si estamos manifestando el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no estamos manifestando el fruto del Espíritu en nuestra vida, en nuestro andar diario, entonces yo me doy cuenta, por la palabra me doy cuenta que yo no estoy andando agradando a Dios. Porque no estoy siendo controlado, no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. ¿Qué nos dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9? 2 Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Versículo 9. Dice el apóstol Pablo a los hermanos en Corinto, en 2 Corintios 5, 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Entonces, procuramos serle agradable a Dios, serle agradable al Señor Jesucristo y ser un ejemplo para los demás. Entonces, porque en cualquier situación debemos serle agradable al Señor, no importa lo que esté sucediendo, lo que esté pasando. Tenemos que demostrar. ¿Recuerdan cuando David se iba a enfrentar a Goliat, el gigante? Y que Saúl, el rey de Israel, le trató de que él usara su armadura. Y él se puso la armadura, se la aprobó. Pero él se dio cuenta que no le quedaba. No podía caminar con ella porque no estaba acostumbrado. Pero había algo que sí él estaba acostumbrado, que él había probado y que él sabía que podía usar la honda y las piedras. Estaba acostumbrado a hacer esto. Ya había probado. Entonces el Señor nos habla de comprobemos, por ejemplo, cuál debe ser nuestro andar. Entonces David se dio cuenta que no podía de esa manera y él utilizó lo que él había podido. Nosotros tenemos que probar, comprobar, no probar a ver si es bueno o malo. Hay cosas, nos vamos a probar el pecado para ver, déjame ver si esto es. No, vamos a la palabra de Dios, probamos, comprobamos, mejor dicho, con la palabra, a ver qué nos dice. Entonces nosotros tenemos que comprobar si lo que vamos a hacer es agradable o perfecto. ¿Es agradable a Dios o es perfecto? ¿Qué tenemos entonces que hacer? Vamos a Romanos, capítulo 12. Romanos. Ahí devuélvese un poquito, ¿verdad? Romanos, capítulo 12. Versículos 1 y 2. Romanos, capítulo 12. Porque al comprobar qué es lo que agrada al Señor, tenemos que esforzarnos en hacer lo necesario para nosotros estar seguros
de que lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es agradable a Dios. Romanos 12, versículos 1 y 2 dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La pregunta es, ¿por qué debe ser presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? ¿Por qué vivo? Sacrificio vivo. Bueno, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nosotros no teníamos que hacer sacrificios para agradar la carne. No, eso era lo más natural. Pero ahora nos negamos a esa carne, que a esa carne lo que quiere hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces tenemos que nosotros sacrificio vivo, santo, un sacrificio apartado, porque fuimos apartados por Dios. Ahora somos santos por posición legalmente. También el Señor nos va santificando cada día, y un día seremos perfectos, pero mientras tanto vamos santificándonos, y esa vida santa entonces va a ser agradable a Dios. Y dice el versículo 2, no os conforméis, no se adapten, no se amolden a este mundo, sino, ¿qué tenemos que hacer? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire, no dice reformados, reformaos. Mire, reformarse significa, por ejemplo, si un ejemplo, una yola. Tenemos una yola, esa yola tiene un pinche o está rota. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a pintarla. No se puede pintar, hay que quitar la madera, hay que quitar el pedazo y cambiarlo, sustituirlo. Hay que transformarla, no reformarla. Por ejemplo, a usted la pregunta, ¿usted alguna vez ha comprado algo que usted cree que es nuevo o que ha sido transformado y solamente fue reformado? Por ejemplo, le venden algo, lo pintan y se lo venden como nuevo. Pero al poco tiempo usted ve. Por ejemplo, cuando se pinta una silla, normalmente las sillas anteriormente se pintaban, se descascaraba la pintura vieja y luego se pintaba, se le echaba, ponía pintura nueva. Por lo general, y la mayoría de nosotros, le pasamos la pintura por encima de la vieja. Cuando se va descascarando, lo que sale es el color de la vieja. Entonces, además se desprende de una vez porque ella no se le quitó la pintura vieja. Nosotros, dice el Señor, que tenemos que ser transformados por medio de ¿qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Por medio de qué? La palabra de Dios. Tenemos que ser cambiados, no reformados, sino transformados. Dice, para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios, y siempre es agradable y perfecta. El Señor dice en Filipenses 1:10, dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Lo que hablamos debe de ser agradable a Dios. Lo que hablamos debe ser agradable a Dios. Cómo actuamos debe ser agradable a Dios. Cómo vestimos debe ser agradable a Dios. Nuestro andar en sentido general, como hijos de luz, debe ser agradable al Señor. Dice el Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío, dice el salmista en el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca. Sean gratos. Sean gratos. El Señor también nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nuestro sacrificio debe ser aceptable, agradable a Dios. Por lo tanto, el Señor nos dice aquí en Efesios 5:10, dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Tenemos que asegurarnos de lo que vamos a hacer sea
agradable al Señor. En segundo lugar, el versículo 11 nos dice que para andar como hijos de luz, no debemos participar en las obras de las tinieblas, que son sin frutos. Dice que son infructuosas. No participes. Dice, no seas partícipe, no participes, no sea parte de eso, de lo que hacen, lo que practican las cosas, las obras de las tinieblas. Mire Efesios 5:7, ¿qué dice? Efesios capítulo 5. No seáis pues partícipes con ellos. No participen en la inmoralidad, no participen en la avaricia, no participen en la codicia, no participen en hablar, en que hayan palabras deshonestas en vuestra boca, que no hayan chistes colorados en vuestra boca, que no hayan chistes sucios en vuestra boca. No solamente la boca, sino el oído, porque también a veces lo oímos, ¿verdad? Y nos reímos. A veces delante calladito, pero que doblamos la esquina, comenzamos, explotamos de la risa por el chiste grosero que se hizo. Entonces, va a ser algo de que automáticamente ya yo no me río de eso, ya yo no, tengo que orar al Señor, que yo no me ría de las cosas que ellos hacen en oculto, de las cosas que ellos dicen en oculto. El Salmo dice la palabra de Dios: se juntarán contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Dice el Salmo 94. ¿Qué estamos viendo? Lo que sucede hoy día. Dice, se juntan contra la vida del justo. ¿Quiénes se juntan? Mire, hay cosas que suceden, que le suceden a unos, suceden a otros, y que cuando hay personas que están dirigiendo, que están arriba, que tienen el control, y a alguien de ellos le pasa algo, ellos dicen, no, eso es un daño colateral, aunque lo sufran. Pero tienen que quedarse callados porque son partícipes. No pueden decir nada. Dice, se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. ¿Cuánto estamos viendo hoy día esto? A veces no hay justicia. No es que no hay justicia, no, es que hay injusticia porque se está aplicando la injusticia. En muchos lugares se aplica la injusticia en nuestro país. En muchas ocasiones se ha aplicado la injusticia. Entonces, dice también el Señor, nos habla acerca de aquel hombre, bienaventurado el varón, dice el Señor, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. No estuvo en camino de pecadores. Hoy día, ¿cuántos? Ha habido personas que han querido hacer lo correcto y aún lo eligen en una posición, como un funcionario en un área, lo ponen y le hacen la vida difícil porque quieren que se incluya, se entre en el tren del sistema. El sistema hace esto y el que entra ahí tiene que o sale o sigue la ruta del tren. Entonces, ¿cuántos sufren? Y algunos hasta han muerto y otros han tenido que dejarlo, renunciar. ¿Por qué? Porque o te unes o te sales o te sacamos. Entonces, nosotros vemos, dice que dice el Salmo 1, que el bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es una bienaventuranza, una dicha cuando usted no hace lo mismo que andan haciendo aquellos, o que usted hacía antes de conocer al Señor. El Señor habla, dice en 1 Corintios, dice, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios.
ni podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de las cosas de los demonios. Dice el Señor, no puedes seguir viviendo la vida pasada. No puedes seguir practicando las cosas que practicaba. No puedes seguir practicando el horóscopo y la taza y todas esas cosas que practicaba antes. O la lotería para ver si la suerte. Ya no puede vivir la vida cristiana, agradar al Señor y también agradar al mundo. Y el Señor dice, apártate de los tales. Apártate de los tales. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 18:4. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 18, versículo 4. Apocalipsis, capítulo 18, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Dice, apártate, sal de ahí, no participes con ellos. Las obras de las tinieblas son infructuosas. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Dice allí en Gálatas 6:8. No participes de las obras de las tinieblas. No participes de las obras de las tinieblas. Repréndelas. Dice Efesios capítulo 5, versículo 11. Repréndelas. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprendedlas. Desenmascárenla. Pónganla en evidencia. Denúncienla. No participen con ellos. Cuando vivimos en una relación agradable a Dios, nuestro andar será una reprensión del mundo. O sea, nuestra vida, nuestro andar va a ser una reprensión al mundo. O sea, porque el mundo va a ver que somos diferentes. Y eso le va a molestar. Por eso a veces usted ve que hay personas que se molestan por usted andar rectamente, por usted hablar rectamente, porque le insultan y usted se queda callado, o usted le contesta con suavidad, con mansedumbre. Eso les molesta, porque su andar es una reprensión al andar de ellos. Entonces el Señor nos dice que debemos desenmascarar esas obras infructuosas de las tinieblas. Vamos a ver Efesios 4, 22. Efesios 4, 22. ¿Qué dice en cuanto a la pasada manera de vivir? ¿Cómo vivíamos? ¿Cómo andábamos? ¿Qué practicábamos? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado. Es un vicio, es una adicción, está lleno de los deseos de la carne, los deseos engañosos de la carne, porque son las tinieblas son infructuosas, la vida, andar en la carne. Por eso es que Juan nos dice en San Juan 3, vamos a buscarlo, 19 a 21. San Juan, capítulo 3, 19 a 21, donde nos habla acerca de la luz. Nos dice lo que hace la luz. San Juan capítulo 3, versículo 19 a 21 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación del hombre? Que la luz vino al mundo. ¿Cuál es la luz? Jesucristo. Vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué?
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que predica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No tiene temor, no tiene vergüenza, porque sabe lo que está haciendo. Y cuando su vida es evidenciada por la luz de la palabra de Dios, entonces él está tranquilo. Pero la persona que no tiene a Cristo en su corazón y anda en tinieblas, no quiere que la luz, no quiere conocer a Cristo, porque Cristo le va a declarar lo que es, lo que hace, la vida que lleva, y le va a enrostrar, le va a decir que tiene que apartarse. Entonces, como ellos amaban más la tiniebla que la luz, rechazaron a Jesucristo que la luz. Pero nosotros no. Nosotros tenemos la luz de Cristo, por lo tanto nosotros no, lo que debemos de rechazar las tinieblas y nosotros andar en luz, porque somos hijos de luz, y como hijos de luz nosotros debemos de andar. Mire también lo que nos dice el Señor, por lo tanto, en Romanos capítulo 13, versículo 12. Romanos 13, 12. Romanos capítulo 13, versículo 12. ¿Cómo debemos de vestirnos? En vista de que la noche avanza, en vista que la venida del Señor Jesucristo está cerca, cada día está más cerca. Dice el versículo 12 de Romanos 13, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos las obras de las tinieblas. Y el Señor dice, miren, ni siquiera hablen de lo que ellos hablan en oculto, de lo que ellos hacen a escondidas. El Señor nos habla, dice el Señor, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, dice el apóstol Pablo a Tito. Ahora, no participes de las obras de la tiniebla. ¿Por qué? Porque es vergonzoso hablar de sus prácticas pecaminosas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Anteriormente, como dicen, habían cosas que hablaban los hombres. Bueno, cuando uno estaba muchacho y estaban hablando los adultos, mire, vaya para allá, los muchachos no pueden oír esto. Y ellos hablaban aparte. A veces eran historias, a veces no eran cosas graves. Hoy día, ya a lo contrario, ahora le llevan a su casa, le ponen las cosas que ellos hacen en secreto y se la ponen ahí. Y usted abre y va a cualquiera de redes sociales, y de repente usted abre, ahí encuentra algo. Porque ya no es suficiente con ellos hacerlo en secreto, sino que quieren obligar a que usted vea lo que ellos hacen en secreto. Lo triste es que muchas veces nosotros estamos buscando para ver lo que ellos hacen en secreto. Dice, son partícipes. Aunque no estén físicamente participando, pero en su mente, en sus ojos, tienen los mismos deseos, practicar las mismas cosas que están viendo. Dice el Señor, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mira Efesios 5:3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Efesios capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dice, como dice la inmoralidad sexual, la avaricia, la codicia, dice, ni se mencione. Y mire el versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acción de gracias. En vez de usar esas palabras, esos chistes, eso, de gracias a Dios. Y que sean palabras que edifiquen a los demás. Para andar como hijos de luz,
debemos andar en la luz, porque la luz descubre todas las cosas. Debemos andar en Cristo, sin embargo también debemos de andar en la claridad, debemos de andar no haciendo cosas ocultas y que no se den cuenta. Cuando usted o yo tratamos de hacer algo y no queremos que se den cuenta a alguien, hay un problema. Si no lo pueden saber a alguien, entonces significa que no está correcto. Pero Dios siempre está ahí. El Espíritu Santo siempre está ahí. No se va. Entonces todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Dice más, todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, son hechas visibles. La luz, todo se sabrá algún día. Tristemente, con la situación que hubo aquí, esa tragedia, se evidenciaron muchas cosas. Muchas cosas salieron a la luz. Muchas. La luz siempre va a traer, va a aclarar. Y sobre todo la palabra de Dios va a traer todo a la luz. Lo va a evidenciar, lo va a descubrir. Jeremías dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? ¿Acaso alguien se puede esconder donde yo no lo encuentre? ¿No fui yo el que hice los cielos y la tierra? Y gobierno, y sustento. ¿Y por qué te estás escondiendo? ¿Por qué estás haciendo eso a escondidas? Dios está oyendo. Lucas 12 nos dice, y en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, y dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse, dice Lucas 12:2. No hay nada oculto que no haya de saberse. Todo se va a saber un día. Todo se va a saber. Por eso dice el Señor en Romanos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. Todo se sabrá, y más aún el día de Cristo. Vamos a ver Apocalipsis 20. Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La vida se sabrá, todo lo que la gente ha hecho se sabrá. Aquel día cuando estén ante el gran trono blanco, ante el Señor Jesucristo, siendo enjuiciados para condenación, dice que se abrirán los libros. Entonces el Señor nos dice que nosotros debemos, dice la palabra de Dios, dice el versículo 5:13, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz es lo que manifiesta todo, cuando son expuestas por la luz. Y como vimos en San Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Vamos a ver 1 Juan 1. Todas las cosas son manifiestas, son evidentes, evidenciables, visibles, hechas por Dios. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. 1 Juan capítulo 1, versículos 5 a 7. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7.
versículos 5 a 7. 5 a 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces el Señor nos está diciendo que si nosotros andamos en luz, estamos andando como el Señor Jesucristo nos manda andar, andamos como lo que somos, hijos de luz. Pero si yo no ando en luz, no puedo tener comunión con los hermanos. Ah, no, ese hermano sí es problemático. Ah, no, todos los hermanos son problemáticos, porque yo trato, no, porque es que yo no ando en luz. Si yo no ando en luz, no voy a poder tener comunión. Si yo ando en las tinieblas, practicando las cosas de las tinieblas, no va a haber comunión, por más que se quiera. ¿Por qué? El hermano anda en luz y yo ando en tinieblas. Entonces nosotros tenemos que andar, porque Dios es luz, tenemos que andar en luz. Por lo tanto, Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, Efesios 5, 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora, ¿quién es que tiene que despertarse? ¿Quién? El que está dormido. Miren, aquí no está diciendo que ese está muerto, está durmiendo. Está durmiendo. Entonces, como creyentes, el Señor nos dice: no durmamos como los incrédulos. Los incrédulos están así, no es porque están durmiendo, es porque están muertos. Nosotros no debemos de dormirnos en nuestro andar, andar fuera del camino del Señor. Mire lo que nos dice el Señor, que debemos de despertar. Mire Romanos 12, 13. Romanos 13 nos dice: despiértate. Despiértate. Si tú estás dormido, despiértate. Si ahora mismo también estás dormido, también despiértate. Aprovecho para decirle: despiértese ahora. Romanos 13, versículos 11 y 12. Capítulo 13, versículos 11 y 12. Capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Es hora, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. El Señor nos dice que cuando nosotros andamos en tinieblas, estamos durmiendo. Estamos durmiendo en cuanto a nuestra vida, nuestro andar espiritual. No estamos andando en luz. Estamos durmiendo. Vistámonos las armas de la luz. Por tanto, dice el Señor también en 1 Tesalonicenses: no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, ecuánimes, equilibrados, conscientes. Dice el Señor: no solamente despiértate tú que duermes, sino y levántate de los muertos. Levantarse de los muertos, el que está entre los muertos, el muerto puede levantarse. No puede levantarse hasta que no lo levanten, hasta que no le den vida. Por lo tanto, nosotros muchas veces estamos entre los muertos, como si estuviéramos muertos, pero no estamos muertos. El Señor nos ha dado vida eterna, el Señor nos ha hecho luz, pero el Señor nos dice que no estemos como si estuviéramos muertos. Que no seamos inactivos para el servicio al Señor, para la obra de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba.
Y también nos dice en Romanos 6, vamos a ver, Romanos 6. Romanos capítulo 6, versículo 13. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo 13. Versículo 13. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Éramos instrumentos de iniquidad antes de conocer a Cristo, antes de que Cristo nos conociera, antes de que nos iluminara, nos diera la vida. Ahora nosotros que estamos en luz, dice que nuestros instrumentos, nuestro cuerpo deben ser miembros, nuestros brazos, nuestro ser, todo nuestro ser, como instrumentos de justicia, de la justicia de Dios. Por lo tanto dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y que te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo para continuar viviendo la vida cristiana. Pero también al que está muerto, Cristo entonces también le alumbrará. Dice el Señor, habla en Isaías: levántate, resplandece como ha venido tu luz, y la gloria de Dios, de Jehová ha nacido sobre ti. Dice en Isaías 61. Y San Juan 8:12 dice, vamos a buscarlo. San Juan 8:12. San Juan capítulo 8, versículo 12. Dice así San Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tendrá la luz de la vida, el que me sigue. Así como el Señor, niéguese cada día, cada uno, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Él dice: un día que tú estabas en tinieblas, tú entonces seguiste al Señor. Y ya desde ese momento no andas en tinieblas. Por lo tanto, el Señor nos dice a nosotros: andemos como hijos de luz, no andemos como de las tinieblas, porque ya no pertenecemos a las tinieblas, ahora pertenecemos a la luz de Cristo. Ahora Cristo está en nuestros corazones, ahora somos hijos de luz. Ahora nosotros, la luz da vida, la luz resplandece, y por lo tanto nuestro andar también tiene que ser un andar resplandeciente, que nuestro andar glorifique a Dios, por las personas ver a Cristo en nuestras vidas. Dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, para andar como hijos de luz, vimos que primero debemos examinar, comprobar qué es lo que agrada al Señor, para luego entonces vivir en la luz como Jesús. Lo segundo que vimos, que para nosotros como hijos de luz no debemos participar en las obras de las tinieblas, que son sin fruto, que no agregan nada a la vida cristiana. En tercer lugar vimos que debemos de andar en la luz, porque la luz descubre todas las cosas, y Cristo es la luz y alumbra a todo el que quiere andar en su luz, por medio de la fe en Él, por medio del arrepentimiento. Por tanto, despiértate de ese sueño y que te tiene andando en tinieblas. Levántate de entre los muertos espirituales, pues ya el Señor te dio la luz, te dio la vida. Ya Cristo, la luz, ilumina tu vida, tu andar, para que así brilles, para que así manifiestes la obra del Espíritu Santo en tu vida, y para guiar a otros a que glorifiquen al Señor por medio de nuestro andar, por medio de nosotros andar en luz. Despertemos,
Levantémonos porque Cristo nos está alumbrando. Oremos. Señor, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, la luz. Gracias por iluminar nuestros corazones, salvarnos. Y ahora tú nos mandas a andar en luz y no andar en tinieblas, no andar en aquello que no te agrada, sino que seamos fructíferos con el fruto del Espíritu en nuestros corazones, manifestando esa luz, esa vida, esa justicia en nuestras vidas para la gloria tuya. Dirígenos y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo.